Buenas tardes, hermanos. Pues esta es la segunda parte de la biografía de Evan Roberts, un avivador de Gales. Es una historia realmente muy padre. Ahorita vamos ya a la mitad. La historia de este hombre se da en 24 páginas. Pues realmente es, aunque es corta porque es más amplia, de alguna u otra forma es muy amplia y sacamos datos muy importantes, como ahorita lo que el Rafa va a leer prácticamente es la opinión de un avivador que en ese entonces estaba, que se llamaba también Frank Bartleman, que al final él fue una persona que habló muy de cerca con Evan Roberts. Realmente es muy impresionante ver cómo se movieron estos hombres. Pero bueno, al final de la historia, prácticamente pues tenemos que darnos cuenta que fueron hombres que Dios usó en esa época, que pues no había contactos como ahorita, Facebook, Twitter, Messenger. Al final pues en esos entonces eran cartas, tardaban meses, podía ser en llegar, al mismo tiempo que pues no era una respuesta inmediata, pero realmente nos podemos dar cuenta cómo Dios aún así siguió usando a grandes hombres. Y ahorita lo que Rafa va a leer antes de orar, bueno, después de orar, va a ser como esa forma de pensamiento que tenía Frank Bartleman, sobre lo que pasaba y de cómo ayudó eso a el avivamiento de Azusa Street. Pero esperamos que igual les guste esta segunda parte. Realmente es información muy padre. Realmente es información muy de bendición. Y pues la intención de nosotros es querer fomentar, pues la historia, de lo que es la iglesia, de lo que es los avivadores, los generales de Dios y así sucesivamente un sinfín de gente que son muchos. Pero bueno, vamos a orar y ahorita que Rafa pues siga leyendo esta grande historia porque realmente es muy linda. Es una historia muy que nos puede dejar una gran enseñanza. ¿Cómo ves, Rafa? Definitivamente, pues hay que ver que este hombre, Evan Roberts, fue también de mucha influencia como para Frank Bartleman. Él, pues recordemos que fue un avivador allá en Azusa Street, en California, y entonces, así como él, otras personas de otros continentes como Sudáfrica, otros diferentes países, pues iban a visitar, iban a escuchar sus prédicas de Evan Roberts, lo cual fue de mucha ayuda, porque pues vemos que fue un hombre de mucha entrega hacia Dios, un hombre que buscaba mucho de él. ¿Verdad? Exactamente. Pero bueno, vamos a orar, hermanos. Igualmente que Dios nos muestre aquí por medio de este gran hombre todo lo que nos tiene que decir. Señor Jesús, gracias, Padre, por permitirnos esta tarde poder estar en un canal, en un medio como este, Señor, permitiendo pues realmente dar a conocer, Señor Jesús, gente que muchas veces no se les conoce, generales que nos pueden enseñar, Padre, cómo acercarnos más a ti realmente, porque al final, Dios, tú pones estos medios también para poder, adorarte más, Señor, de estar más comprometidos y que podamos entender, Señor, que tú eres, pues al final el punto crucial, Señor, de todo avivamiento, de toda nación, de todo hombre, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que deseamos que ve este video, que su presencia, sea llena, Señor Jesús, con tu gran amor y tu gran cariño, Señor Jesucristo. Te lo pedimos confiando en ti, en el nombre poderoso tuyo. Amén y amén. Bueno, pues bien, amigos, pues vamos a continuar con esta lectura de la biografía de Evan Roberts. Dice así: esto fue precedido por la corrección de los puntos de vista de la gente sobre la verdadera adoración. Punto número 1: dar a Dios, no recibir. Segundo: agradar a Dios, no a nosotros mismos. Por lo tanto, mirando a Dios y olvidando al enemigo y el temor del hombre, oramos y el Espíritu de Dios descendió. Pues aquí vemos cómo pues quizás no sea como una receta de cocina, pero vemos bien importante cómo pues la experiencia que ellos vieron que sí fue útil fue el poder renunciar a nosotros mismos y el buscar
el Espíritu de Dios sin temor y confiando en el Señor, ¿verdad? Vas a continuar, dice así: ruego que Dios escuche vuestra visión, mantenga fortalecida vuestra fe y salve a California. Sigo, vuestro hermano en la lucha, Evan Roberts. Esta era la tercera carta que había recibido de Gales, de Evan Roberts, y creo que sus oraciones tuvieron mucho que ver con nuestra victoria final en California. Así dijo Frank Bartleman de Azusa Street. Sí, del avivamiento, de esa gran calle, de ese gran avivamiento. Y también daremos una biografía de él, realmente. Está muy bueno todo esto de los generales de Dios, este tipo de gente. Creo que me siguen sorprendiendo, realmente. Sí, claro. De hecho, pues inspiran nuestras vidas y pues vemos cómo esos avivamientos han influenciado mucho a la gente. Muy bien. Dice más adelante: Evan Roberts nos cuenta su propia experiencia con Dios. Un viernes por la noche, la primavera pasada, mientras oraba junto a mi cama, antes de retirarme a descansar, fui llevado a una gran expansión, sin tiempo ni espacio. Era comunión con Dios. Antes de esto, yo había tenido un Dios lejano. Esa noche sentí miedo, pero nunca más volví a sentirlo. Tan fuerte era mi temblor que sacudí a la cama, tanto que mi hermano despertó y me sujetó, pensando que yo estaba enfermo. Esta experiencia se repitió todas las noches durante 3 meses para Evan, desde la 1 de la madrugada hasta las 5. Aproximadamente en esta época, Roberts escribió un mensaje al mundo sobre esto, que decía: el avivamiento en el sur de Gales no es de los hombres, sino de Dios. Él se ha acercado mucho a nosotros. Este movimiento no es cuestión de credos ni de dogmas. No enseñamos doctrinas sectarias, solo la maravilla y la belleza del amor de Cristo. Se me ha preguntado sobre mis métodos. No tengo ninguno. Nunca preparo lo que diré, sino que le dejo eso a Dios. No soy la fuente de este avivamiento, sino un agente entre lo que está creciendo hasta llegar a ser una multitud. No deseo seguidores personales, sino que el mundo sea de Cristo. Creo que el mundo está llegando al umbral de un gran avivamiento religioso y oro diariamente para que me sea permitido ayudar a provocarlo. Maravillosas cosas han sucedido en Gales en unas pocas semanas, pero esto es solo el comienzo. El mundo será barrido por su espíritu como por un viento recio. Muchos que ahora son cristianos silenciosos liderarán el movimiento, verán una gran luz y la reflejarán a miles de personas que ahora están en tinieblas. Miles de personas harán más de lo que nosotros hemos logrado, conforme Dios les dé el poder, dice Evan Roberts. ¡Qué maravillosa humildad! Este es el secreto de todo poder. Un testigo presencial inglés escribe sobre el avivamiento en Gales. Nunca antes he sido testigo de un amor tan grande por las almas. Entonces pues vemos aquí que Evan Roberts fue alguien que pues sobre todo antepuso la grandeza de Dios. Él no quiso pues seguidores, no quiso buscar otra cosa más que el avivamiento y pues darle la honra y gloria al Señor, pues, como debe de ser. Eso sí, no, yo lo veo que desde joven, ¿no? Porque realmente desde joven Dios lo empezó a despertar, ¿no? Desde las 13 años que tenía. Desde los 13 años, fue un muchacho que Dios le fue hablando y para la época pues se necesitaba un hombre así. Sí. Honestamente son biografías de gente que pues sí, o sea, Dios los levantó en el momento que necesitaba levantarlos y muchos fueron las oraciones contestadas de viejos. La verdad, o sea, y estamos hablando de viejos desde los años 700, 600, 800, desde John Wycliffe, John Hus, todos ellos, o sea, desde gente que oró también por avivadores así,
Claro. O sea que de alguna u otra forma siempre estuvo latente eso. Yo siento que también otro punto muy importante, Abraham, es de que uno tiene que estar reservado para Dios. O sea, todo lo que hagamos que sea para Él, o sea, para que de esta manera podamos ser usados. Eso sí, eso sí. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, he visto al joven Evan Roberts convulsionado de pena, y clamando a quienes lo escuchan para que oraran. No cantéis, exclamaba, es demasiado terrible como para cantar. Muchas veces la convicción se ha apartado del pueblo cuando éste canta demasiado. Otro escritor declara que no era elocuencia lo que Evan Roberts Lo que quebrantaba a los hombres, sino sus lágrimas. Otro escritor declara que no era la elocuencia de Evan Roberts lo que quebrantaba a los hombres, sino sus lágrimas. Roberts se quebrantaba llorando amargamente para que Dios los doblegara, en una agonía de oración con lágrimas cayendo por sus mejillas, todo su cuerpo convulsionado. O sea, imagínense en ese entonces, quiere decir que él aplicaba mucho lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el hecho de estar orando para que Dios doblegara a todas las personas también de alguna u otra forma, pues lo que pedía por ellos lo pedía por él, ¿no? Y es que sí sentía el dolor por las almas, sí. Es algo que yo puedo pues sentir a través de este relato, que pues se convulsionabas, llorabas, salían las lágrimas y pues todo esto era por el peso de las almas. Dice, hombres fornidos se quebrantaban y lloraban como niños. Las mujeres gritaban, el sonido del llanto y el gemido llenaba el aire. Evan Roberts, en el clímax de su agonía, solía caer sobre los púlpitos, mientras muchos de los que estaban en la multitud desvanecían. Frank Bucklerman opina eso de alguna u otra forma porque él lo vivió. Claro. Dice, Gales ya no estará sola en este glorioso triunfo para nuestro Cristo. El espíritu del avivamiento viene sobre nosotros, movido por el aliento de Dios. El Espíritu Santo, las nubes se están juntando rápidamente, enormes para una lluvia poderosa cuya precipitación no tarda. Del polvo de oscuras y despreciables circunstancias surgirán héroes, cuyos nombres serán grabados en la eterna página de gloria en el cielo. El Espíritu se mueve sobre nuestra tierra una vez más, como en la aurora de la creación, y la luz de Dios precede. Hágase la luz, hermano, hermana. ¿Comprendes lo que sucedería si todos creyéramos en Dios? Muchos de nosotros aquí vivimos solo para eso. El volumen de la oración sube noche y día hasta el trono de Los Ángeles. Hasta el trono. Los Ángeles, el sur de California y el continente entero se encontrarán en breve en el umbral de un poderoso avivamiento por el Espíritu y el poder de Dios. Frank Bucklerman, El camino de la fe, 16 de noviembre de 1905. El libro de Azusa Street. Pues igual, ¿no, don Rafa? ¿Cómo ves? Como podemos ver, la verdad, sinceramente, fue un hombre que, Evan Roberts, yo creo que no nos cansaremos de decir que fue un gran inspirador para muchos. Claro. Porque yo soy honesto, yo ya había leído la biografía de Evan Roberts y esta parte, este dato, o sea, un tercero que diera una opinión, la verdad, sinceramente, no le había escuchado. Pero el hecho de cómo este hombre se dirige hacia Evan Roberts, quiere decir que Evan Roberts era un hombre pues inspirador, porque realmente el avivamiento de Azusa Street vino por visitar los cultos de Evan Roberts, claro que sí, como el de muchas otras personas, ¿no? De María Goodgoreter, o sea, muchos, como supongamos después hablaremos de Jack Coe, que fue de los inversionistas en Ciudad Sion cuando Alexander Dowie estuvo.
pero al mismo tiempo él ahí recibió esa palabra, pero él sí pudo y tuvo la humildad de ir a conocer a Goodwater, y al final te das cuenta de que pues en esa época Dios se movió sobrenaturalmente sobre la vida de muchos, ¿no? Claro. Y sabemos que así va a continuar siendo, siempre y cuando busquemos del Señor. Claro que sí, don Rafa. Bueno, voy a continuar con la lectura. Dice así: el que sigue es el testimonio del mayor Russell del Ejército de Salvación, quien presenció algunos cultos de Evan Roberts. Así que le dije, bueno, ¿qué pasa con el avivamiento de Gales? Él dijo, te voy a contar lo que pasó en el avivamiento en Gales. Él dijo, yo estaba con William Booth en su oficina, estábamos teniendo reuniones en Londres, y alguien me envió un aviso de mi esposa que decía, ha surgido un avivamiento, hay un joven de unos 20 años, Evan Roberts, y el avivamiento surge donde quiera que él va. ¿Qué te parece? El Señor apoyando, sí, ahora sí que sí. Sin duda ahí el Señor estaba apoyando el avivamiento en Gales, y pues ya empezó a causar noticia, como en este caso allá en Londres, sí. ¿Verdad? Bien, dice así, él ni siquiera deja que las personas lo anuncien, no deja poner su foto en el periódico, ellos solo informaban que él estaba llegando a Swansea, una ciudad de Gales, y todas las iglesias de la ciudad estaban llenas, porque no sabían a cuál él iría. Russell dijo, bueno, yo sabía que tenía viernes por la tarde libre, podría irme viernes por la tarde, y tengo el sábado libre, y podría volver el domingo y llegar a la oficina el lunes por la mañana. Luego dijo, fui allí y la reunión estaba llena. En una reunión Evan Roberts llega y tenía 800 personas, que no es mucho en América, pero allá es la capacidad de la mayor sala de la ciudad. Evan va hasta el asiento de adelante, se sienta, inclina la cabeza y ora por 3 horas. Pero luego él se puso de pie durante 15 minutos y predicó como usted nunca ha oído en su vida. El Espíritu Santo vino sobre él. Wow. Así que privilegiados los que pudieron presenciar algo así de este hombre, sí. Evan Roberts. Yo ahora sí que pues quisiera pues ser movido así. Sí, exactamente. También. Y también poder escuchar a un orador que pueda transmitir toda esa pues unción. Yo tengo, fíjese que don Rafa, bueno, nosotros somos amigos, la verdad, yo tengo mucho ese tema de decir, hay 2 tipos de gente, los que cuentan el avivamiento y los que provocan el avivamiento. Claro. Los que provocan son como él. Sí, claro, llegan y provocan algo. Buscón. Y yo, honestamente, así como dice la Biblia, frío o caliente, así soy yo, la neta, digo, hay de 2, o eres misionero y escuchas, vamos a llamarlo así, la experiencia de otro, o eres misionero y realmente vas y viajas para ver la experiencia. Vivir la experiencia. ¿Por qué? Porque no hay misionero, no hay ministerio si no hay una experiencia, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Entonces yo me doy cuenta que la verdad con esos hombres, o sea, sí fue como dice usted y la realidad es eso. O sea, fueron dichosos, la neta, fueron muy, ¿cómo se dice esa palabra? Muy, pues sí, les tocó vivir esa época. Claro. Y la verdad, aquí en México yo creo que no estaríamos lejos de hacerlo, pero realmente siempre y cuando hubiera esa disposición, porque aquí en México nosotros somos misioneros y usted también, obviamente, don Rafa, y usted sabe que en México hay mucha duda sobre algo así. Si viniera, hay muchos pastores realmente que aquí en México son usados y aún así son criticados, son señalados. Entonces yo creo que un avivamiento así tendría que venir una conversión genuina de los pastores. Claro. Porque nosotros lo hemos visto ahí, ahorita con todo lo que ya se mueve en el mundo, que es asociaciones de pastores, asociaciones de esto, asociaciones y asociaciones,
ya al final ya se perdió el objetivo, ¿no? Pero bueno, o sea, prácticamente pues Dios es el que... Pues sí, siento que hay que buscar a lo básico, a lo sencillo, lo que es la humildad y pues reconocer que necesitamos llegar al arrepentimiento y pues buscar la presencia del Todopoderoso y pues ser movido. Ahí se ve cómo Evan Roberts fue movido por el Espíritu Santo y pues ya digo, yo quiero eso. Sí, sí, la neta, sí. Bueno, vamos a continuar. Dice, era un hombre alto. Cuando él oraba, Dios simplemente descendía y cubría a la audiencia. Esto ocurrió más de una vez. Él dijo, había algo más acerca de ese joven. Al final de la reunión, Evan dijo, no, ¿cómo que eso no era suficiente? Después de él haber orado 3 horas y hablado por 15 minutos, él salía a las 10 de la noche y oraba toda la noche por unción para el día siguiente. Pues ahí vemos que indudablemente un hombre que buscó del poder, de la unción del Espíritu Santo, un hombre incansable, pero vaya que pues también pues que es desgastante, ¿verdad? Sí, se desgastó, realmente se desgastó. Yo creo que fue uno de los errores de él, los excesos. Sí. Leíamos anteriormente en las páginas atrás cómo marcaban ese detalle, ¿no? O sea, sí, el excederse. Sí, yo soy honesto, ¿no? Pues el día de hoy vamos a entenderlos y ponernos en los zapatos de esa época. Pues en esa época, pues la unción no era, yo creo que era como una época donde muchos se estaban dando cuenta que era cada cosa, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, pues Dios los respaldaba, ¿no? Ah, claro que sí. O sea, no levantó a cualquiera. Sí, pues también así que nada más haciendo un paréntesis, dense cuenta cómo fueron usados los primeros, los discípulos de Jesucristo después de que murió Jesús y ascendió al cielo, cómo fueron usados poderosamente y cómo tuvo que pasar una cantidad de más de 1500 años, ¿verdad? Para que nuevamente se viera un avivamiento tan grande, ¿verdad? Con estos hombres. Bueno, dice más adelante, nuestros hombres no hacen eso. Ellos van, están sentados, hablan y hacen bromas tontas. Queremos ser espiritual y carnal, caliente y frío, todo para Dios, todo para los hombres. Y Dios dice, no. Russell dijo, el primer día, muchacho, yo estaba involucrado. Allí estaba la predicación de un joven que predicaba como nunca nadie había predicado en mi vida, orando como nunca nadie había orado en lágrimas. Yo lo escuché el primer día y pensé, bueno, yo todavía puedo tomar el tren durante la noche y regresar a la oficina por la mañana. Pero el muchacho, la noche del domingo fue mejor y entonces yo estuve el día siguiente. Entonces pues vean cómo pues este joven Evan Roberts pues causó mucha deseo de seguir escuchando más lo que tenía que pues decir, ¿verdad? Yo creo que como dice, ¿no? O sea, nunca se había escuchado un predicador con esa característica, ¿no? Más bien. Sí, pues imagínense también pues el quebrantado en lágrimas y buscando en oración, pues ahí está un resultado, como pues hay una respuesta de Dios. Claro que sí. Bueno, luego dice, y luego pensé, bueno, estoy en problemas de todos modos. El general vendrá detrás de mí y el regreso a casa recién el sábado. Y él entra en una oficina y el general William Booth se dio la vuelta y dijo, Russell, ¿a dónde has estado? Y él le dijo con mucha calma, general, yo fui al cielo. ¿Fuiste a dónde? Yo fui al cielo. ¿Cómo es eso que fuiste al cielo? Le dijo el general, el Espíritu de Dios está en el hombre de un país que se llama Gales. Un joven
casi sin educación. Él no fue al colegio del Ejército de Salvación, pero Dios está sobre él. Él estuvo oculto durante 13 años. Dios mío, él tiene 26 años de edad y oró Él tiene 26 años de edad y oró durante 13 años. El general le comentó, hábleme de eso, y él le dijo, general, relájese. Y yo le comenté cómo Dios había trabajado. Le dije que él no había pedido ofrendas a la gente. Ellos vienen y corren hacia el altar para llorar. Y que la policía no arresta a nadie. Los jueces no trabajan. Los tribunales están cerrados. Los burdeles fueron cerrados. Había reuniones de oración en la mina de carbón. Ellos comían antes de comenzar el trabajo. Y después pasaban el resto del tiempo orando en un momento de la cena o cantando en las minas de carbón. Le dijo el general, he venido a decirle los milagros que están ocurriendo. El general puso su dedo hacia arriba y le dijo, tú recuerdas, Russell, en el principio, en los primeros días del Ejército de Salvación, fue exactamente de esa manera. La gloria del Señor descendió, pero nos estábamos comercializando, no estábamos mecanizando, no nos estábamos mecanizando. Tenemos que volver a la gloria del Señor. Testimonio del mayor Russell del Ejército de Salvación contando personalmente a Leonard Ravenhill y traducido de un libro que se llama Los Diarios del Avivamiento. Fíjense, realmente para la gente, no sé si lo sepan, y se va a tocar también a ese general de Dios que fue el fundador del Ejército de Salvación. Realmente pónganse a ver cómo Dios ha llegado a muchos lugares a hacer avivamientos. Claro. Mas sin en cambio, la pregunta aquí es, ¿por qué en los años del Ejército de Salvación se detuvo el avivamiento? Y lo dice la respuesta del general Russell. Dice, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos hicimos mecánicos. Sí. Porque nos hicimos cuadrados. ¿Y qué pasa el día de hoy en las iglesias? Habló también de comercializarse. Exacto, nos hemos vuelto comercializantes, nos hemos vuelto cuadrados. Y ahorita hablaban de eso, y es triste, pero realmente eso llega hasta pasar en la actualidad, el día de hoy, en pleno siglo XXI, en las iglesias, ¿no? Todavía el ser cuadrados, el ser extremistas, el tener problemas con el otro, o estar peleando quién tiene la razón, quién no. Nosotros tenemos el avivamiento, ustedes no, y así sucesivamente, y al final no llegamos a nada. Bueno, dice, estar en una reunión de Evan Roberts era una experiencia sobrenatural. Él tenía la capacidad de hacer sentir la presencia del Espíritu Santo, casi como una fuerza tangible. Hacía que la persona común que iba a la iglesia tomara conciencia del mundo espiritual, especialmente en el área de la pureza y la santidad hacia Dios. Dado que raramente predicaba, Evan Roberts permitía que 3 mujeres cantantes, Annie Davis, Maggie Davis y S.A. Jones, viajaran con él. Muchas de estas mujeres cantaban mensajes inspirados por Dios a la congregación. Evan reprendía a cualquiera que intentara detener su canto. Fíjense cómo ya llevaba él su propia, pues sí, como su alabanza, ¿no? Pero vamos a ser reales, o sea, quiero imaginar este escenario. Yo creo que eran muy inspirados por Dios, porque cantaban coros, vamos a llamarlo así, adoraciones, realmente sin saber la letra, ¿no? O sea, imagínense orar 3 horas en una congregación para dar un mensaje de 15 minutos, perdón. Pues está fuerte eso, ese brother. Claro. Bien, pues más adelante dice, él creía que el Espíritu Santo debía tener el rol primordial y nadie tenía derecho a interrumpirlo. De ser así, se estaría abriendo las puertas a una clase de autoridad y control equivocados. Para Evan,
el Espíritu Santo no era una fuerza invisible, sino una persona divina que debe ser alabada y adorada por derecho propio y obedecida hasta el fin. En eso pues yo creo que estamos de acuerdo de que pues el Espíritu Santo es una persona, Sí. ¿verdad? De parte de una divinidad de lo que es la Trinidad. Dice así: llegó a tal punto que cuando una o dos personas en la congregación no participaban, Evan se ponía de pie y decía: el Espíritu no puede estar con nosotros ahora, y muchas veces después de esto se retiraba. Dice aquí más adelante: agotamiento y colapsos nerviosos de Evan Roberts. Pero, bueno, haciendo un hincapié a lo que hablaba ahorita, ¿no? De esto de, como le decía a la congregación, ¿no? La verdad sí es increíble ver cómo podía él agarrar y decirle a una iglesia, o sea, ¿sabes qué? No, aquí no está Dios. No. Sí, pues era sorprendente ese arranque, no sé cómo, qué pasa, ¿no? Estaban, entonces... Y la pregunta aquí es, ¿eso habrá sido de Dios o no habrá sido de Dios? Sí. ¿Usted No, qué bueno, piensa? pues yo siento que aquí pues ya estaba comenzando a tener problemas, porque pues yo creo que el Espíritu Santo no se mueve en desorden, y pues se sabe, ¿no? Cuando hay incluso los personas que fueron testigos de sus prédicas, es de que sentían cómo estaba el Espíritu Santo, de Dios, ¿no? sí. Y yo siento que en ese aspecto ahí ya pues empezaba a tomar decisiones que pues... Sí, pues claro, yo creo que en ese aspecto, como dice Rafa, y es real, efectivamente, o sea, sí, Dios ahí estaba con él y lo respaldaba y había unción, y sí, la verdad sí, había comunión, oración, sí lo había, mas sin en cambio, yo creo que él hacía cosas en su lógica pensando que estaban bien hechas, correcto, ¿no? que era lo correcto en su lógica. Es como, ahorita vamos a llamarlo así, es como en la actualidad se puede decir, ¿sabes qué? El día de hoy, no sé, vamos a ayunar para buscar más de Dios. Órale, eso, aquí hay dos preguntas, vamos a dar este ejemplo raro, pero darlo. Hay dos preguntas, ¿eso vino de Dios o es algo que deseamos hacer nosotros? Pero el objetivo, ok, sabemos que es Dios, pero, o sea, es Dios me lo dijo o yo lo estoy haciendo por mi cuenta. Obviamente sabemos que es por nuestra cuenta para buscar de Dios, claro, escuchar su voz. Pero en ese entonces, o sea, imagínense el decir, no, ¿sabes qué? O sea, el Espíritu Santo no puede estar aquí porque están errando, ¿no? Porque acá hay desorden. Entonces quiere decir que ese hombre, independientemente de lo que Dios le podría decir, él ya se había también tomado como ciertas libertades, atribuciones, pero no bueno, con esto yo quiero hacer un paréntesis. No estamos juzgando ni criticando la forma en cómo se movió Evan Roberts. Realmente quieren que les diga algo, es un hombre que a mí en lo personal me inspira mucho, pero sí quiero aclarar algo. O sea, la idea de leer no nada más es leer, la idea es realmente ir desmenuzando y dando puntos de vista para poder entender más de la biografía de él. Reflexionar en lo... Y yo creo darnos cuenta de por qué fallaron, qué los hizo fallar. Y de ahí poder deducir, ¿sabes qué? Esto o no sé, ¿no? Yo diría, Abraham, que también algo bien importante es el que sería sabio el que nosotros podamos consultar a Dios, sí, preguntarle, esto que quiero decir y quiero hacer, ¿va de acuerdo con tu voluntad, Señor? Sí. ¿Ah? Yo siento que eso sería lo mejor. Eso sí. Bueno, pues vamos a continuar con, pues ahora lo que comienzan con problemas de agotamiento y colapsos nerviosos de Evan Roberts. Dice así: en 1905, Evan Roberts sufrió una gran confusión mental.
Muchas veces decía que deseaba participar de los padecimientos del Maestro. Algunas veces comenzaba un culto con gran gozo y repentinamente saltaba, agitando los brazos, y reprendía severamente a quienes no eran de corazón puro. Luego amenazaba con abandonar el culto. Le comentaba a su amigo Sidney Evans que tenía miedo de hablar palabras que no fueran de Dios. Escuchaba muchas voces y algunas veces no estaba seguro de cuál era de Dios y cuál era la suya. También estaba constantemente examinándose a sí mismo en busca de algún pecado no confesado. Su principal temor era que la gente lo exaltara a él en lugar de exaltar a Dios. Mientras el avivamiento continuaba y comenzaban a hacerse visibles algunas necesidades específicas, Evan comenzó a operar en los dones del Espíritu. Por ignorancia, la gente decía que Evan era telépata, ya que no comprendían cómo podía lograr tal exactitud espiritual. Pero en lugar de detenerse a enseñar a la gente lo relativo a los dones del Espíritu, Evan simplemente continuaba predicándolos. Algunas veces Evan nombraba un pecado específico que estaba presente y pedía arrepentimiento inmediato. Otras veces sabía que había alguna persona fuera del templo agonizando delante de Dios. Entonces dejaba abruptamente el lugar, salía a la calle y encontraba a esa persona de rodillas clamando a Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero fíjese cómo, bueno, eso viene yo creo que desde atrás de la Biblia, el aspecto de lo de los pecados, ¿no? De los pecados no confesados, porque anteriormente en la Biblia cuando algún rey, un ejemplo, ¿no? El rey, no se me fue el nombre, el que tenía lepra. Era Naamán. Ajá, o sea, cuando se veía así como que, es que entonces viene de un pecado acá como que la enfermedad, y aquí se veía muy similar, ¿no? Como que, no, pues un pecado acá no confesado, ¿no? O sea, ¿a qué viene eso? A que realmente, o sea, ya viene esa idea desde atrás, también de nosotros, pero aquí hago yo una pregunta. Entonces, ¿dónde queda el punto de que pues Dios olvida los errores del pasado? Claro, es una parte importante ese punto de vista, que Él perdona. Pero ¿qué pasa también por otro lado? Esta es otra contraparte, o sea, que hay si hay un pecado de soberbia, o algo que no se está confesando, el Señor hay que ver que Él le agrada que seamos sinceros y reconocer cuando estamos obrando mal, estamos robando, estamos exaltando a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo digo que eso es importante también, poderlo evidenciar para que haya un perdón, porque sabemos que Jesús es quien perdona pecados. Sí. Pero bueno, pues al final yo creo que es muy amplio, o sea, siendo honestos, esto es muy amplio. Es de las cosas yo creo más amplias su vida de este hombre, porque aquí ya vamos a estar viendo o leyendo muchas situaciones que él tuvo, como dice, no escuchaba muchas voces, no sabía cuál era de Dios y cuál era la mía. No, y yo creo que desde antes, yo creo que Dios se lo dio a ver, ¿no? O sea, así como que estás escuchando, o sea, el hecho de que, o sea, vamos a ser honestos y extremos, ¿no? O sea, no podemos ni irnos al extremo de la santidad, ni irnos al extremo del pecado, sino que vamos a ser reales. Aquí sí hubo un intermediario que fue Jesucristo. Entonces, nosotros no podíamos entrar de este pecado a la santidad así, porque realmente no. Entramos a la santidad por Jesús, y Jesús es quien pasa la santidad. Pero él ya se estaba dando como ideas, yo creo, pensándose ya en totalmente una santidad. Sí es buena la santidad, pero
también la santidad no es tanto, vamos a llamarlo así, yo como casado, un aspecto como de intimidad sexual, no vamos a visualizarlo en esa área, porque al final pues esa área es un área muy amplia, y entre ellas como joven puede entrar eso, o como soltero, como casado pues es otro tema, ¿no? Pero al final sí la santidad implica muchas cosas, el no juzgar, el no criticar, el no señalar, el no mentir, el no blasfemar, el no mirar a otras cosas, el ser congruente con lo que decimos, la intimidad, la oración, o sea, muchos detalles que realmente cuántos estamos cubriendo. Y la verdad, esas voces que escuchaba él, yo llego a pensar que eran las voces que estuvo escuchando desde un principio, desde que él empezó a extremizarse, pero fueron voces ya más audibles, ya que le estaban reclamando, diciendo, a ver, espérate, ¿no? O sea, esto no, pero como dice él, ya no sabía cuál era de Dios, no está diciendo que entonces, quiere decir que no estaba escuchando cosas malas, porque dice, no sabía cuál era de Dios, quiere decir que varias voces le decían algo similar, por eso es que no identificaba cuál era la voz de Dios, ¿no? Bueno, yo es mi... Bueno, pues yo creo que aquí hay que ver que pues muchas veces todos escuchamos voces, ¿verdad? Sí. Pero hay la única que es la correcta, es la de Dios, es a la que tenemos que escuchar, a la que tenemos que obedecer. Sí. Entonces sí es muy importante pues estar al pendiente de si soy yo el que estoy oyendo esa voz, o incluso es la voz del enemigo pues seduciéndome o haciendo que pierda el objetivo. Sí. ¿Verdad? Exacto. Bueno, dice aquí, las voces que Evan escuchaba comenzaron a preocuparlo cada vez más. Pero en lugar de buscar el consejo de los líderes más maduros, decidió continuar siguiendo las señales e ignorando su inquietud interior. Fue en este momento que Evan Roberts sufrió su primer colapso emocional y se vio obligado a permanecer en el hogar de un amigo y cancelar sus reuniones. Fíjense qué importancia hay, la verdad, el tener amigos de cabecera, y eso llega a pasar en líderes de iglesia, y nos incluimos Rafa y yo porque somos de un ministerio que es misionero. Al final sí es cierto, si tú no tienes un consejero espiritual de mayor años, vamos a llamarlo así, tanto biológicos como cristianos, alguien que sea más maduro, sí puedes andar errando, pero al mismo tiempo tienes realmente que darte cuenta que al final pues sí, o sea, Dios va a hacer algo, o sea, algo sí o sí. O sea, yo creo que por algo Dios pone autoridades, y en este caso pues fueron ellos. Claro, sí. ¿No? Sí, pues es muy importante el consejo, hay que ver eso, que es muy importante, buscar también el consejo de Dios, y también consejos de ancianos, de gente que pues ya tiene Exacto. experiencia y pues tienen una búsqueda pues constante de Dios. Sí, eso sí. Entonces sería, pues sí es sano eso, ¿verdad? Dice, cuando todos se enteraron de que las reuniones se habían cancelado, se ofendieron muchos y se pusieron furiosos. Aunque estaba terriblemente fatigado, Evan Roberts se dejó llevar por la presión y puso una nueva fecha para una reunión. Pero tal como era de esperarse, en la reunión Evan estaba algo confuso y reprendió severamente a la multitud. Las acusaciones y las críticas se extendieron como un reguero de pólvora. Cada día aparecían nuevos y amargos cargos en periódicos y cartas, y cada nueva reunión estaba llena de agnósticos desafiantes que decían que Evan llevaba un fuego falso y lo llamaban profano. Sus amigos trataban de justificar sus acciones diciendo que era un ministro joven e inexperto,
y que era de esperar que se cometieran errores como cometen cualquier joven. Pronto Evan Roberts sufrió un nuevo colapso físico y emocional, y para deleite de sus críticos canceló todas las reuniones. Entonces se lo consideró insano, y los que se habían convertido en el avivamiento comenzaron a dudar si no habrían sido engañados por Satanás. Fíjense qué increíble realmente dudar, ¿no? O sea, independientemente como dice usted, ¿no? O sea, llegar a dudar los que se congregaron en ese momento, sino qué increíble fue de que un hombre que empezó realmente muy fuerte, o sea, ya había caído en colapsos nerviosos, situaciones físicas. ¿Por qué? Pues por los excesos. O sea, no se le puede decir de otra manera, ¿no? Los excesos, o sea, yo creo que los excesos él mismo se los fue generando. O sea, aquí nadie lo ayudó. Él solito se lastimó en ese aspecto. No decimos que fue malo. O sea, no, pero la verdad qué triste es ver que inclusive tuvieron que salir a justificarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Es que es un predicador joven, es inexperto. O sea, y al mismo tiempo hasta ellos yo creo que les dolió decir eso porque sabían que él era un hombre que Dios lo usaba y Dios la verdad lo llevaba fuertemente a donde él quería llevarlo, pero pues era justificar el acto, ¿no? Justificar el, ¿sabes qué? Cayó en una situación de tensión física. Y se cancelan todos los... Y se cancelan los servicios, ¿no? ¿Vale? Dice, en respuesta de este exabrupto, un psicólogo que examinó a Evans publicó este comentario. Nuestros organismos no pueden soportar tales e implacables tensiones y repetidos choques violentos que sacuden los nervios y dejan exhaustos al cerebro y al cuerpo. Con esto Evans cayó en silencio por un tiempo. La gente que apoyaba a Evans sin dejarse influenciar por los críticos inundaban a su secretaria con sus invitaciones para ministrar. Después de un breve periodo de descanso, Evans decidió aceptar las invitaciones y publicó en los periódicos el itinerario que seguiría. El día de la primera reunión, las calles estaban atestadas de gente. Cientos de personas llegaron desde temprano para conseguir asientos. Cuando estaba a punto de comenzar, la secretaria de Evans subió a la plataforma y leyó una nota escrita por él. Dile a la gente que no iré al culto. El espíritu me impide ir y no puedo hablar. Hubo grandes gritos de desilusión e ira. O sea, cómo pasaban la verdad, ¿no? Las cosas, tengo que ser real. Mi pregunta aquí es, ¿por qué tenían que dar la nota a los diarios? Por una pregunta es extraña, pero eso. ¿Por qué se le tenía que dar una nota a un diario de un lugar donde iba a estar? Ok, en ese entonces vamos a entenderlo que al final era por hacerlo público, para que la gente llegara, ¿no? Claro. Pero yo creo que empezó a meter Evan Roberts mucha lógica personal. Bueno, pues hay que ver de que Evan Roberts ya era una figura pública, que tal es así que cuando anunció que iba a presentarse nuevamente, pues se atestaban las calles de gente para acudir al culto. Y que pues desilusionante era que pues después llegaba su secretaria, subía y decía, ¿saben qué? Pues no se va a presentar él porque pues se lo impide el espíritu. Exacto. Entonces entran dos preguntas aquí. ¿Eso era extremista? O sea, el hecho de decir, no, el espíritu no quiere que hable, pero me impide ir al mismo tiempo. Y después mi segunda pregunta ¿es bueno, vamos a llamarlo así,
querer querer ser 100% íntegro? Tengo esas dos preguntas. ¿Es bueno ser íntegro al 100%? O sea, querer lograrlo así, o sea, extremizarte a niveles de decir sí, o realmente Dios fue el que le dijo no vayas. Una buena pregunta. Pues aquí veo que también él pues también estaba en unas condiciones muy difíciles, o sea, pues los nervios destrozados, cansado, y por otro lado pues los pastores y personas que le invitaban a predicar, y él decía pues sí quiero ir, pero pues ya al momento pues no estaba pues todavía preparado, quizás yo quisiera pensar, ¿no? Que estaba todavía Inexperto. pues no, más que nada pues fatigado, cansado y todo esto, ¿no? Entonces no sé, tal vez pues sí le decía al espíritu pues que no vaya, ¿no? Entonces, pero también qué problemas empezó a acarrearse a sí mismo. Sí, exacto. Pues siga leyendo, don Rafa. Bueno, aquí dice, aún los amigos de Evan no podían apoyar esta guía del espíritu, entre comillas. Lo mejor que podían decir de él era que estaba bajo una gran presión. Evan se encerró para pasar tiempo en oración y lectura de la palabra, y después de otro breve periodo de descanso volvió al ministerio público. Esta vez los resultados fueron como en los primeros días del avivamiento. Evan se veía a sí mismo como el mensajero especial del Señor que levantaría a las iglesias para la tarea de salvar a la nación. Una vez más se levantaron agudas críticas en su contra. Evan, que ya no se caracterizaba por su mansedumbre, respondió abiertamente a los líderes públicos y anunció que una iglesia en particular en la que estaba ministrando no estaba fundada sobre la roca. Un golpe devastador se produjo en una reunión de hombres en esta misma iglesia cuando Evan reemplazó al pastor y debió enfrentarse a cientos de hombres muy molestos. Cuando llegó, no quiso subir a la plataforma y prefirió quedarse sentado, en silencio, en su silla, durante 2 horas, mientras los ministros lo criticaban abiertamente allí mismo. Evan se levantó y abandonó la capilla. Cuando el pastor regresó, prometió que las reuniones continuarían en paz y rogó a los ministros que se condujeran de manera pacífica. Cuando Evan subió a la plataforma esa noche, simplemente sonrió y exhortó a la congregación a estudiar el verdadero pastor en Ezequiel 34:3. Debido a su frágil constitución, las heridas emocionales de Evan se hicieron más difíciles de sanar. Se molestaba en gran manera por pequeñas cosas. Cuando alguien decía que los convertidos ladraban como el diablo o seguían a sanadores y profetizas, él lo tomaba en forma personal. Como consecuencia, se sentía deprimido gran parte del tiempo. Pues aquí vemos cómo las dificultades por las que tuvo que atravesar, la crítica y pues también sus arranques, podría decirse, ¿no? Sí, no, realmente fue, yo creo que fue de las... Un periodo difícil, ¿no? No, yo creo que, es que bueno, yo creo que fue el principio de su error, ¿no? Yo creo que todo comenzó desde el extremismo, porque entonces, viéndolo así, entonces que él era el único que tenía la verdad absoluta. Pues ahí pareciera que sí, pero bajo los resultados es que ya había una confusión. Porque hasta sus mismos amigos ya no estaban de acuerdo con él. Claro. Ya estaban así como de, hijo. Ajá. No sé cómo va a reaccionar ahora. O sea, no manches, te voy a invitar, hijo, ajá, y no sé les qué. vas a decir. Ajá. No, y hasta al mismo atacar. tiempo el hecho de decir, ¿no? O sea, el mover de Dios esto, o sea, como que ya dudaban ellos, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que, pues prácticamente era complicado, la verdad, tengo que ser honesto, es muy complicado esto, hermanos. En la fe realmente es muy complicado.
Bien, pues más adelante aquí dice, aparece Jezabel. En la reunión de Keswick, la señora Jessie Penn Lewis se presentó a Evan. La señora Penn Lewis era una mujer inglesa muy rica e influyente en la sociedad. Ella también ministraba, pero su ministerio había sido objeto de burla por parte de los galeses. Debido a serios conflictos doctrinales, ellos rechazaban sus enseñanzas sobre el sufrimiento y abolieron su ministerio en su nación. Pues vemos aquí que apareció un personaje, esta mujer, Jessie Penn Lewis, cómo empezó a, hizo aparición, y también cómo más adelante se va a leer cómo empezó a utilizar, aprovecharse de su fama de este hombre de Evan Roberts, y pues vemos que pues también era una mujer que buscaba pues sacar provecho, ¿verdad? Exactamente, sí, pues prácticamente era de esas mujeres que, pues ahí lo dice, ¿no? Sí, era una mujer muy rica, influyente, también tenía su ministerio, pero al final pues era una burla. ¿Por qué? Porque yo creo que no tenía esa intimidad o esa integridad. Uh-huh. Sí, no, realmente no, ahora sí que no sabemos muy bien ahí qué fue lo que sucedió. Bueno, entonces aquí, pues dice, cuando la señora Penn Lewis escuchó el mensaje de Evan sobre la cruz, se acomodó a esa enseñanza para ganar su aceptación y confió a algunos amigos que Evan también había sido durante sacudido y necesaria alguna clase de escape. Espérenme. Y confió a algunos amigos que Evan también había sido duramente sacudido y necesitaría alguna clase de escape. Dice, entonces convenció a Evan de su posición mientras destacaba las enseñanzas excelentes que él daba y los abusos que debía de sufrir a causa de ellas. En su estado de debilidad, Evan sucumbió a su influencia a menos de un mes de estar continuamente en compañía de Penn Lewis. Evans sufrió su cuarto y más serio colapso nervioso. Algunas cartas que han sido recientemente descubiertas muestran que Penn Lewis tenía oscuras intenciones con respecto a Evan Roberts. Ella utilizó su nombre en repentinas veces mientras defendía sus propias creencias y métodos. También dijo a los ministros de Gales que estaba tan herida por la opinión que tenían de ella que no regresaría a su país. O sea, esta mujer empezó realmente a influenciar las cosas con la gente, como decía, ¿no? Que Evans estaba pues ofendido de cómo ofendían a ella y por eso él no iba a regresar a su país de origen, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta cómo Satanás ocupó a esa mujer, honestamente, pero sabiamente la ocupó, ¿eh? Sí, hay que ver que también, hay que reconocer que Satanás también es sabio. Hay que reconocer que Satanás se la sabe. Sabe cómo pues ocupar a la gente para también utilizarlo a sus conforme a y porque ocupó a una mujer que tenía dinero, que tenía posición entre la sociedad, una mujer influyente. Y necesitaba de alguien con renombre. Y nada más le hacía falta ese título que ella no tenía para poder realmente, vamos a llamarlo así, exaltarse ella. Porque al mismo tiempo ocupa la fama de Evan Roberts para ella beneficiarse y al mismo tiempo ella ocupa los desgastes de él para justificar sus acciones
pues crueles, ¿no? Eso realmente es increíblemente bien feo. Dice, y agregó que sería mejor para Evans mantenerse lejos de Gales, dado que, como él estaba demasiado destrozado para hacer algo. Después de este anuncio, la señora Penn Lewis, Roberts fue rápida y secretamente llevado en tren fuera de su amada patria natal, el lugar donde él había ministrado. Fíjense cómo fueron las cosas, ¿no? O sea, así de rápido se mueve Satanás también, ¿no? En nuestras vidas. En un descuido eso puede pasar muy rápido. Sí, entonces, o sea, porque aquí él estaba ahí en Gales y ella rápido, ¿sabes qué? Mira esto y vamos. Te están ofendiendo mucho. Te están, o sea, sí. Sí. Ya me voy a hacer cargo de ti, ¿no? Como, sí. Pues hay que ver que había negras intenciones. Exactamente. Dice, Penn Lewis y su esposo llevaron a Evan a su propiedad en Inglaterra, llamada Goodlands. Allí construyeron un nuevo hogar que respondiera a las necesidades de Evans. Le construyeron un dormitorio, un cuarto de oración y su propia escalera privada. Ahí fue que el gran evangelista quedó confinado a la cama. Mientras estaba en Goodlands, Penn Lewis visitaba diariamente a Evans. Él la escuchaba respetuosamente mientras la mujer hablaba de los errores y los juicios equivocados que según él había cometido durante su ministerio. Pero Evans no podía discernir que todo lo que ella decía estaba basado enteramente en sus propias opiniones. En sus visitas a Evans, que estaba postrado en la cama, Penn Lewis comenzó a preguntarle sobre los dones sobrenaturales que operaban por medio de él. La mujer llegó a la conclusión de que la depresión de Evans se debía a la actividad espiritual. Bueno, siendo honestos, no creo que el aspecto espiritual haya como influenciado en la depresión de Evans, No, ya que pues realmente el tener comunión con Dios y todo eso no te crea una depresión. Claro. Más sin en cambio yo creo que Evans estaba pasando por la etapa de un avivamiento, más ampliando la visión y el tema de él realmente fue muy extremista en el aspecto de no cuidar su cuerpo, se descuidó bastante y por ende yo creo que causó esas situaciones de cansancio en su cerebro, etcétera, y depresiones. Esta mujer lo ocupó realmente 100% para beneficio de ella, para realmente hacerlo trizas, como realmente yo creo que lo hace Satanás. No estoy diciendo que esta mujer fuera Satanás, realmente no, pero sí fue seducida realmente y por ende pues ella sedujo a Evans y al mismo tiempo, o sea, ella sabiamente le hablaba a él como él predicaba. Sus puntos de vista de ella los mezclaba con las predicaciones de Evans. Y como Evans ya estaba muy cansado, ya realmente ya no discernía qué voz era la que escuchaba. Entonces al final él le daba opiniones o él le decía cosas que al igual y Dios le había dicho a Evans, pero se las revelaba a ella y ella de alguna u otra forma las agarraba para ella y como para beneficio de ella, ¿no? Hay que ver que algo aquí que también me llama la atención, que ese espíritu jezabélico pues está incluso entre los mismos cristianos. Sí. Ella era una mujer que pues también era alguien que ministraba, pero pues equivocadamente, y sí, tenía ella deseos y ánimos de querer hacerse notar, sí, y utilizando a Robert Evans, pues fue ahí como pues ella sacó partido. Sí, no, pero es increíble realmente eso que ha pasado. Pues claro. Nada, don Rafael, ahora sí que... Pues continuamos con este tema que está bien tremendo.
Dice así más adelante, criticando estos dones que habían sido dados a Evan, Penn Lewis le advirtió que a menos que crucificara totalmente el yo, estaría engañándose. Lleno de condenación, Evan finalmente aceptó que todas las manifestaciones sobrenaturales que había experimentado no podían haber provenido de Dios y llegó a la conclusión de que, además de confundir a las multitudes, él mismo había sido engañado por las manifestaciones sobrenaturales. Pues está tremendo. O sea, poder decir, pues estuve equivocado, echar abajo todo lo que él estuvo haciendo, porque fue, pues obviamente apoyado por Dios, por el Espíritu Santo, Dios. como para decir, no, pues esto fue algo del yo, algo que fueron mentiras, entonces... Pero al final fueron apoyadas por esta mujer, sí, por eso ella fue la que le hizo ver eso, que estaba equivocado, entonces es tremendo, sí. Es como puede influir el enemigo. Dice así, a partir de este momento, Evan decidió, bajo la influencia de los consejos de la señora Penn Lewis, que no volvería a confiar en ningún mover de lo sobrenatural, y llegó a la conclusión de que para que el Espíritu Santo pudiera moverse a través de un creyente, éste debería tener muchísima más sabiduría y experiencia que las que él poseía. El estado depresivo del líder del avivamiento lo volvía extremadamente frágil y el aguijoneo constante de Penn Lewis lo hacía sentirse aún más frustrado. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Sí. Pues, ¿quién tenía allí de consejero, no? Francamente, sí. Pues era alguien que pues lo estaba acabando, lo estaba equivocándolo totalmente. Sí, estaba realmente, más bien aquí él ya perdió de vista totalmente lo que Dios le pudo decir a él. O sea, realmente aquí ya Evan Roberts se fue por creerle al hombre. Ya no tanto a Dios, sino al hombre. Claro. Entonces yo creo que siendo honestos, yo creo que muchas veces debemos de poner ese foco, ¿no? Sí, definitivamente pues hay que ver que pues los resultados que él vivió como avivador pues fueron ciertos totalmente, o sea, está respaldado. Entonces, desgraciadamente él creyó que todo eso era un error. Sí. Que todas las manifestaciones sobrenaturales eran un error de él y pues entonces pues como dice, ¿no? Pues empezó a creerle más al hombre que a Dios. Eso sí. Terrible. Pero bueno, dice así, aunque Evan estaba aislado en el hogar de los Penn Lewis, un ministro y un amigo recibieron permiso para visitarlo. Al aconsejarlo y orar por él, influyeron en gran manera en su recuperación. Su amor alentó mucho a Evan espiritualmente, pero debió pasar otro año antes que el líder, que tanto había sufrido emocionalmente, pudiera ponerse de pie o caminar. Después de un año, algunos médicos aconsejaron a Evan no volver a ministrar desde el púlpito. Podría aconsejar en forma informal, pero le advirtieron que no volviera a predicar. Es increíble ver cómo el líder de un avivamiento nacional, que alguna vez fuera tan fuerte e invencible por el poder del Espíritu Santo, podía ahora ser tan sometido, controlado y engañado. Las historias bíblicas de Elías y Jezabel, o de Sansón y Dalila, se repiten a lo largo de la historia. Pues lo dice, ¿no? Hay una parte donde dice, ¿no? La gente que no aprende de su historia tiende a repetirla. La equivocación. ¿Sí? Pues sí. Tremendo. O sea, pero también hay algo que me llama la atención, como pues bajo ese espíritu jezabélico, cómo puede alguien estar sometido, controlado y engañado. Y esto pues vemos cómo pues esa influencia dañina cómo causa tantos estragos. Dice así más adelante, en 1926 el padre de Evan cayó enfermo. Cuando su hijo regresó a su casa para visitarlo, la familia lo recibió bien. Todos estaban felices de verlo
y le aseguraron que todo había sido perdonado mientras estaba allí. Algunos miembros de una capilla le pidieron que predicara en un culto. Entonces, pues hubo ahí una visita y vemos que pues de algún modo pues se veía el amor de sus padres hacia él, ¿no? Sí, pues sí, al final él seguía, pero muy sabia esa mujer porque ella sabía que estaba haciendo las cosas para ser gandalla, ¿no? Sí, estaba 100%. Estaba abusando. Pero era sabia también porque decía, si no lo dejo salir y si le prohíbo entradas de gente, sí, pues, van a empezar a sospechar. Van a nuevamente a agarrar terreno, ¿no? Más bien así como que yo lo veo como que ella decía, van a sospechar de que algo extraño hay aquí pasando. Mejor que lo vengan a ver, lo visiten, que platiquen con él, que hablen con él. O sea, al final ella estaba el 80% del tiempo con él. Sí, pues ya ves que ella sabía que ella influía más que hasta sus mismos amigos. Entonces nunca fue como de esas, vamos a llamarlo así, como de esas situaciones de, no, forzosamente debe de ser así, hay que hacerlo rápido. No, fue así como más prudente. Como... Pues había como, sí, pues sí, envolverlo, pues, es lo que veo, que tremendo lo que... pero sí es muy feo, la verdad tengo que ser honesto, hermanos, es feo. Ver como un avivador, la verdad, pues sí, se cayó, ¿no? Sí. La verdad, bueno. Dice, olvidando el consejo de los médicos, Evans subió al púlpito. Aunque la congregación estaba sorprendida por su apariencia, como la de un hombre mayor de edad, reconocieron el poder del Espíritu Santo que aún resonaba en su voz. La gente se entusiasmó tanto que empezó a correr el rumor por el norte de Gales. Volveremos a tener un avivamiento. La señora Penn Lewis murió de cáncer pulmonar en 1927. Evan había anhelado regresar a su tierra natal en Gales durante un tiempo. Después de la muerte de la mujer en 1927, Evan regresó a su hogar en forma permanente. Es interesante el hecho de que aunque había comenzado a visitar Gales, nunca volvió a establecerse ahí hasta que Penn Lewis murió. El padre de Evans murió en 1928 y en el funeral Evans hizo algo inusual. Mientras alguien hablaba solemnemente comentando las virtudes de su padre, él lo interrumpió y le dijo: esto no es una muerte, sino una resurrección. Demos testimonio de la verdad. Una persona comentó sobre el hecho. Fue como si nos corriera electricidad por el cuerpo. Sentimos que si hubiera continuado, habría comenzado otro avivamiento en ese preciso momento y en ese preciso lugar. En realidad se produjo un breve avivamiento. Los diáconos de Moria pidieron a Evans que participara en el culto especial. Cuando decidió predicar, la noticia recorrió todo Gales y comenzaron a llegar visitantes en masa, y la gente del lugar se apresuraba para ir a los cultos después del trabajo. 2 horas antes de comenzar el culto, la capilla estaba abarrotada por fuera en las calles. Otra gran multitud se había reunido. Los jóvenes estaban ansiosos por escuchar al hombre que le había hablado a sus padres. Evans habló con calma a la multitud y luego salió a la calle para hablar a los que habían quedado afuera. Durante este breve periodo, Evans visitó varias capillas advirtiendo a la gente sobre el materialismo sofocante que se había infiltrado en la iglesia. Un año después, Evans Roberts desapareció completamente de la vida pública. Evans Roberts fue sepultado el 29 de enero de 1951 a la edad de 72 años. Wow, fue yo creo muy increíble, realmente. Siendo honesto, sí entra como una cierta tristeza. Sí. Porque lo dicen ahorita, ¿no? Como hasta que murió Penn Lewis, él pudo salir, ¿no?
Sí, de esa influencia que tenía ella sobre él. Pero pues bueno, vamos a continuar, darnos cuenta que pues los errores pues son humanos, ¿verdad? Sí. Dice aquí, fue enterrado en la parcela que su familia poseía detrás de la capilla Moría en el norte de Gales. Algunos años después se levantó una columna en su memoria en el frente de Moría, conmemorando sus esfuerzos por extender el avivamiento. Realmente Evan Roberts fue un gran líder del avivamiento que tuvo las claves del despertar espiritual. Fue pionero de un tremendo mover del Espíritu de Dios en Gales, pero 40 años después, ni siquiera restos de ese avivamiento podían encontrarse en su tierra natal. Fíjese que Terrible. ahí hay una frase que los pastores luego le dicen a la gente, ¿no? Si es de Dios va a perdurar, y si no es de Dios, pues se va a esfumar, ¿no? Bueno, yo aquí en mi opinión personal siento que un avivamiento, pues qué bueno que hubo un avivamiento allá en Gales, ¿no? Y además sirvió de luz para otros, Sí, hay muchos ministerios. y además trascendió fronteras, pasó por ejemplo, allá en Azusa Street, en California, en Sudáfrica, en varios países del mundo. Pero algo que a mí me deja ver que es que el avivamiento tiene que continuar. Entonces, haz de cuenta que yo lo puedo comparar como alguien que pasa la estafeta. Dice, bueno, ya corre esta cantidad, ahora tú eres el que la recibe y tienes que pues correr. Pues ¿verdad? de ahí para adelante, ¿verdad? No dejar enfriar un avivamiento. Fíjense que yo veo a eso bien real, honestamente bien real en la situación, lo que dice Rafa, o sea, lo que me refiero es de que realmente fueron las cosas de Dios. Claro que 100% real, pero al final, como decía ahí, no una persona, ¿no? 40 años pasaron y ya de ese avivamiento no quedaba nada. Nada en Gales. Y sí, como dice Rafa, y es real, más bien llegaron a agarrar la semilla los que debían de agarrar la semilla, ¿no? Que en este caso fue Bartleman, sus amigos de él, el otro muchacho que se llamaba Evans, ¿no? También se apellidaba Sí, Evans. se apellida Evans. El otro Sidney muchacho, Evans. Sidney Evans, o sea, varios de ellos, más bien era la semilla para ellos, ¿no? E inclusive para otros más, pero al final sí tenemos que voltear a ver ese lado de importancia que es, pues lo que decía Rafa, ¿no? El seguir avivando el fuego, no dejar que se enfríe, porque eso fue lo que pasó. O sea, nadie realmente pues queda exento, ¿no? De decir, pues se vayan a enfriar las cosas, ¿no? Y realmente yo creo que es de las cosas como más relevantes que debemos de tener en cuenta nosotros, ¿no? Claro. Que todo esto pues se puede enfriar, ¿no? Okay. Hay que estar al pendiente, ¿Sí? muy pendiente de nuestro comunión con Dios y a nivel también iglesia. ¿Sí? ¿Ah? Dice así, este sería solamente un recuerdo en los corazones de quienes lo experimentaron, pero ¿por qué solo un recuerdo? Porque un hombre no puede llevar todo el peso de un avivamiento por sí solo. Fíjate, interesante ese dato. Puede liderar un mover de Dios, pero el pueblo también tiene que hacer su parte. Si el mover de Dios se desvanece, es en parte porque el pueblo nunca continuó avanzando en lo que había recibido. Por eso nos equivocamos si echamos toda la culpa sobre el líder. Hay una multitud de preguntas sin respuesta sobre la vida de Evan Roberts. Algunos creen que Evan recibió de Dios un ministerio público de 2 años y luego fue llamado a pasar el resto de su vida en oración e intercesión por el mundo entero. Si esto fuera totalmente cierto, creo que habría muerto feliz, pero en sus diarios se encontraron poesías oscuras y depresivas. Cuando tenía más de 60 años, Evan se preguntaba si le quedaba algún propósito a su vida. Su reacción era una mezcla de pérdida personal, soledad y fracaso. Parecía que continuamente estaba buscando qué rol le tocaba representar. Creo que Evan Roberts tenía las verdades que podían sacudir al mundo,
pero estas verdades estaban solamente en su corazón. Parece que nunca pudo hallar la clave de la fortaleza emocional. Evan deseaba que su propia personalidad se desvaneciera en las sombras. Dice así: parece que nunca pudo hallar la clave de la fortaleza emocional. Evan deseaba que su propia personalidad se desvaneciera en las sombras y muchas veces dijo: no quiero que me vean a mí. Pero, en mi opinión, la debilidad de su disposición emocional hizo que se lo viera mucho más que si hubiera tomado su lugar en el liderazgo de autoridad que viene con el mover de Dios. Para llevar el peso que implica liderar un avivamiento, especialmente si se trata de una nación, las tres partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, deben ser fortalecidas. ¿Qué te parece, Abraham? Esos son unos tips. Sí, pues yo creo que aquí algo bien importante es que un avivamiento es algo de gran responsabilidad y que pues, no solamente a una sola persona le corresponde llevarlo. Exacto. Pero por otro lado hay que ver que pues me deja a mí una enseñanza de que no hay que descuidar pues también la parte emocional y el cuerpo también, ¿verdad? Porque pues de algún modo pues no tenemos otro cuerpo, ¿verdad? Yo en una ocasión que tú dijiste esto de que si estoy mal, si no hay salud, ¿cómo voy a evangelizar, verdad? Digo, pues sí, es importante también el cuerpo. Sí, pero yo creo que eso es un dato bien real. Yo creo que como cristianos debemos de cuidar también esa área. La verdad yo honestamente soy de la idea de que igual todos, yo sé que todos nos descuidamos, ¿no? Comiendo cosas, si quieren hasta haciendo cosas, desvelándonos todos, ¿no? Pero yo creo que hasta cierto punto este brother hacía multiplicado lo que llegamos a hacer después, o sea, multiplicado por 10, porque para en 2 años acabarse su ministerio, o sea, y caer en depresiones así hasta cansancio de parte del cerebro, es porque realmente no se estaba excedió, súper agotado. Sí, se excedió, se le acabó el aceite del motor, como quien dice. Pero bueno, dice aquí: como podemos ver en su vida, el avivamiento implica algo más que una revelación espiritual. En el comienzo siempre existe un hambre espiritual y la revelación, pero somos más que seres espirituales. El cuerpo y las emociones humanas deben de ser suficientemente fortalecidas con la palabra de Dios para que el avivamiento pueda permanecer en la tierra. La historia del avivamiento de Gales es una de las más emocionantes y a la vez una de las más tristes. Podemos atribuir parte del conflicto a la juventud e inmadurez de Evan, es verdad, pero otros casos similares en la historia de la iglesia no tuvieron el mismo fin. Recordemos por ejemplo a Charles Spurgeon. Comenzó un ministerio muy grande a una edad menor que la de Evan, pero lo que pocos recuerdan es que la iglesia que trajo a Spurgeon del campo para espérenme un segundito. Recordemos que por ejemplo Charles Spurgeon comenzó un ministerio muy grande a una edad menor que Evan, pero lo que pocos recuerdan es que la iglesia que trajo a Spurgeon del campo para que sea su pastor en Londres contaba con un grupo de diáconos maduros y sensibles que se encargaron de cuidarlo, alentarlo y sostenerlo. Uno de ellos sería luego su suegro. Charles Spurgeon también pasó por duros momentos de depresión y tuvo que enfrentar la crítica más feroz, pero contaba con el apoyo de líderes de su congregación que siempre le sostuvieron en consejos y oración. Un avivamiento es responsabilidad de todos. Dios puede levantar un instrumento que ministre de una forma especial, pero es responsabilidad del resto cuidarlo. Muchos quieren comer absolutamente del árbol que da frutos y se cuelgan de sus ramas hasta romperlas.
Muchos quieren vivir de la gloria y fama ajena, formando un grupo de aduladores y no de buenos consejeros. Muchos líderes se apoderan de jóvenes que tienen un fruto prometedor y lo exprimen hasta la última gota para su propio beneficio, y una vez secos los echan a un lado como un limón sin jugo. El Señor Jesús mismo tenía multitudes que le seguían para sacarle provecho, pero en los momentos difíciles lo abandonaron, aún sus mismos amigos íntimos, pero no pudieron velar ni siquiera un poco, una hora con él. Y pues prácticamente yo creo que pues sí, la verdad, yo creo que así como Charles Spurgeon dice, ¿no? Charles Spurgeon pues fue un hombre que gracias a Dios pues tuvo a gente madura y lo ayudó. Respaldaban. A diferencia de Evan Roberts, pues no. Sí, O sea, Evan Roberts le hizo falta esa voz de amigos de la misma línea. Claro, ¿no? Sí, que lo pudieran auxiliar en esos momentos pues de depresión, de oscura que estuvo viviendo. Siento que hubiera sido muy bueno, muy alentador para escuchar pues consejos y apoyo pues de hermanos en la fe que pues maduros, ¿verdad? Exacto. Entonces pues va a continuar con esta palabra que dice así: que esta triste historia de Evan Roberts no nos desanime, sino que sea un ejemplo, una advertencia de que el avivamiento no es meramente una linda sensación, emoción o experiencia. El avivamiento requiere sacrificio, reforma, negación, madurez, abnegación, lágrimas, humildad, renuncia absoluta y perseverancia. Todos quieren vivir un avivamiento, pero no todos están dispuestos a morir a sí mismo para obtenerlo. Editorial Diarios de Avivamientos. Cualquier abaratamiento del precio del Pentecostés sería un desastre de magnitud incalculable. Los que se reunían en el aposento alto, sobre quienes cayó el Pentecostés, habían pagado por él el más alto precio. En esto se habían acercado lo más posible a aquel que había pagado el más alto precio para enviarlo. ¿Realmente comprendemos cuán enteramente perdidos para este mundo, cuán despreciados, rechazados y descastados eran? Su maestro y líder acababa de ser colgado, por así decirlo, por la civilización más elevada de su época. Su calvario estaba completo, por lo que un Pentecostés completo vino a compensarlo. Este último sería similar al primero en su integridad. Nosotros, por lo tanto, podemos, cada uno, decirnos a nosotros mismos: como sea tu cruz, así será tu Pentecostés. El camino de Dios para el Pentecostés fue a través del Calvario. Hoy también debe ser así para cada uno. La pureza y la integridad del Pentecostés individual dependerán de la integridad del Calvario individual. Este es un principio inalterable. Así dice Arthur Bott Cliburn. Pues esto es una enseñanza que pues hay que ir aprendiendo, ¿verdad? Que no todo es como se podría ver. O sea, necesitamos pues aprender a lo que es vivir en sacrificio, Sí. en entrega, porque nuestro Señor Jesucristo pues Él murió en el Calvario, y aquellos que vivieron ese Pentecostal en el libro de los Hechos, pues se ve que estuvieron buscando íntegramente en oración hasta que pues verdaderamente recibieron ese avivamiento, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que mucho cuenta realmente uno cómo quiere hacer las cosas. Yo creo que al final todo esto es muy muy amplio. Yo creo que es tener cuidado, ¿no? Aquí hay otra partecita también que está ahí apuntada. Dice: casi siempre el avivamiento comienza entre los laicos.
Los líderes eclesiásticos rara vez reciben bien una reforma. La historia se repite. Los líderes actuales están en general demasiado cómodamente instalados como para desear innovaciones que pudieran requerir sacrificios de su parte, y el fuego de Dios solo cae sobre los sacrificios. Un altar vacío no recibe fuego. Tanto el frío intelectualismo como el eclesiasismo formal, tanto el frío intelectualismo como el eclesiastismo formal y la dominación sacerdotal están fuera del genio del evangelio. Frank Blatterman, Azusa Street. Pues realmente miren, aquí termina la historia, como pudieron escuchar. Espero realmente les hable a su vida. Yo creo que es un deseo de Rafa y mío, honestamente. La intención de estos videos no es más que realmente fomentar pues la conciencia, ¿no? La búsqueda de Dios, la conciencia, que realmente no nos enorgullezcamos como gente de ministerio diciendo, no, pues yo cómo voy a leer esto, ¿no? O sea, muchas veces sí es real y no voy en contra, hay que leer la Biblia, claro que sí. Pero la verdad, y quiero que seamos honestos, la gente que ve esto, ¿cuántos realmente entendemos la Biblia al 100%? ¿Cuántos no necesitamos 2, 3 filtros para poder entender lo que viene en la Biblia? Simplemente cuando Dios dice no mentirás, ¿cuánto no mentimos en el día? Simplemente, o sea, a lo que voy es, no porque no hay que ser religiosos. Evan Roberts, uno de sus errores fue el extremismo, ¿no? Entonces aquí yo los invito, hermanos, a que en serio, o sea, por medio de esto nos va a ayudar a entender mucho de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la leamos, vamos a saber que esto tiene un avivamiento bien intenso. Que la Biblia realmente es, independientemente de cualquier libro, va a ser poder. Mas sin en cambio, esta es la biografía de gente que nos va a ayudar a no caer en los errores del extremismo. Son nuestros hermanos mayores diciéndonos, no pises aquí. Es un legado, una herencia que dicen, pues, esto viví, esto fueron los resultados. Pero pues sí hay que estar al pendiente, como dice Abraham. O sea, yo siento que la vida es un camino sembrado de, pues también de minas, podría decirse, ¿no? Caminos peligrosos en los que si no tiene uno cuidado, claro, se puede uno perder. Y por el otro lado, pues también hay lugares, caminos en los que uno puede, pues, que pueden ser de bendición para uno y para nuestro prójimo, ¿verdad? Sí. No, y es real, o sea, yo hermanos, se los digo desde mi corazón. Yo creo que prácticamente esto nos tiene que dejar una gran enseñanza. Y es una enseñanza, pues, primeramente que es de ser reales, o sea, de ser transparentes, de ser nosotros íntegros, pero también de ser sabios, no porque Dios nos use o nos hable, debemos de ser realmente extremistas, ¿no? Al contrario, esto se trata de crear, de fomentar algo bueno, ¿no? Pero pues espero que les haya gustado honestamente esta historia. ¿Tú qué opinas, Rafa? Pues, yo creo que esto debe ser, nos debe motivar, nos debe de inspirar a que podamos continuar en la búsqueda de Dios. Claro. Siento que Él nos va a respaldar, incluso su misma palabra lo dice, acérquense y yo me acercaré a ustedes. Verdaderamente es importante eso. No, yo creo que es real. Pero bueno, vamos a orar para despedirnos. Claro. Espero que les haya gustado esta historia. Y espero que entiendan el objetivo de los videos. Al final el objetivo es para fomentar algo bueno en la vida de todos. Pero bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por el tiempo, Señor, que nos permites estar aquí. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, por los errores que cometimos. Pero también te queremos pedir, Señor Jesús, que tú nos avives, Padre, como lo hiciste con Evan Roberts.
Padre, aviva nuestros corazones, aviva la iglesia en general, aviva a cada gente, Señor, que vea tu palabra, Señor. Padre, que sea un avivamiento llenado de tu corazón, Señor, genuino. Que no sea un avivamiento de palabras o de emociones, que sea algo que perdure y que sea eterno, Señor Jesús. Que el legado sea eterno, Padre. Te pedimos por nuestras vidas, por nuestros corazones, porque el Espíritu Santo esté siempre con nosotros, morando y cuidando nuestras almas, Señor. Padre, gracias por la vida de Rafa, por la mía, Señor. Gracias por la vida de la gente que nos escucha y nos va a ver, Señor. Gracias por todos ellos. Bendícelos grandemente. Enamóralos con tu gracia y con tu amor, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Pues bendiciones, hermano. Cuídense. Claro, bonita tarde y estamos en contacto. Sigan con nosotros. No se pierdan las siguientes biografías que están geniales. Hasta luego, hermanos. Cuídense. Hasta luego. Bye.